mi equipo y vamos a presentarles la clasificación de los contratos. Mi equipo está conformado por Luisa Lara, Karen Manríquez, Alexa Muñoz, Cristian Fernández Peña y su servidora Leticia Sánchez. Bueno, comencemos por conocer qué es un convenio. Los convenios son los acuerdos de voluntades que crean, transmiten, extinguen o modifican obligaciones. Ahora, los convenios que producen y transfieren derechos y obligaciones se les nombra como contratos. Como ya les comentó mi compañera Leti, en este equipo les hablaremos sobre los contratos y ahora que entienden un poco más qué significa entraremos en la importancia de sus clasificaciones, porque es de suma importancia que nosotros como abogados o incluso como civiles tengamos conocimiento de los diferentes contratos, ya que es un tema que se lleva mucho día a día. Buen día, mi nombre es Ana Karen Manríquez González, soy estudiante de la Facultad de Derecho por la Universidad de La Salle Bajío. Como ya lo mencionaron, en este video abordaremos el tema de la clasificación de los contratos. Ahora bien, ¿qué se necesita para la existencia de un contrato? Para que haya existencia de un contrato, según el artículo 1281 del Código Civil del Estado de Guanajuato, tiene que haber un consentimiento y la existencia de un objeto. Daré inicio con el contrato traslativo de dominio, estipulado en el artículo 1499 de las obligaciones de dar del Código Civil del Estado de Guanajuato. ¿Qué es un contrato traslativo de dominio? Es aquel en donde se transfiere la titularidad de un derecho a otra persona, o bien se transfieren derechos reales y derechos personales. Los derechos reales son aquellos en donde existe una relación jurídica entre una persona y una cosa, y los derechos personales o de crédito es donde existe una relación jurídica entre dos personas, un acreedor y un deudor. Un ejemplo de este contrato es el contrato de compraventa, donación, mutuo y permuta. En el contrato de compraventa del artículo 1741 del Código Civil del Estado de Guanajuato es cuando ya no puedes costear un auto y lo pones a la venta. O bien, en el contrato de donación, estipulado en el artículo 1827 del Código Civil del Estado de Guanajuato, es cuando al momento de que regalas un libro, estás transmitiendo la propiedad de la cosa. Por consiguiente, abordaré el contrato traslativo de uso que se encuentra en el artículo 1499 en las obligaciones de dar del Código Civil del Estado de Guanajuato, en el cual se transmiten derechos personales o de crédito, que es una relación existente entre dos personas, un acreedor y un deudor. El ejemplo de este contrato podría ser el contrato de arrendamiento o el de comodato, ya que tienes que dar algo a cambio. Ahora bien, el contrato unilateral. ¿Qué es un contrato unilateral? Un contrato unilateral es cuando una sola de las partes queda obligada hacia la otra sin que ésta le quede obligada, según el artículo 1322 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Un ejemplo de este contrato podría ser el contrato de promesa de venta o el contrato de promesa de compra. Ahora bien, el contrato bilateral. ¿Qué es un contrato bilateral? Un contrato bilateral es cuando ambas partes se obligan recíprocamente, según el artículo 1323 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Un claro ejemplo de este contrato es el contrato de compraventa, estipulado en el artículo 1741 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en donde ambas partes se obligan, una parte se obliga a vender y la otra a comprar. Ahora bien, el contrato gratuito. ¿Qué es un contrato gratuito? El contrato gratuito es aquel en que el provecho es solamente de una de las partes, según el artículo 1324 del Código Civil del Estado de Guanajuato, o bien es aquel contrato en el que se realiza la prestación por mera liberalidad sin recibir nada a cambio. Los ejemplos de este contrato es el contrato de donación y el contrato de comodato. El contrato de donación lo encontramos estipulado en el artículo 1827
y el contrato de comodato en el artículo 2007, ambos del Código Civil del Estado de Guanajuato. En el contrato de donación es cuando transfieres la propiedad de tus bienes a otra persona sin recibir nada a cambio. Por último, el contrato oneroso. ¿Qué es un contrato oneroso? Un contrato oneroso es aquel en que se estipulan los provechos y gravámenes recíprocos, según el artículo 1324 del Código Civil del Estado de Guanajuato. O bien se dice que es un contrato conmutativo oneroso cuando a partir de la celebración del contrato se pueden identificar inmediatamente los beneficios o las pérdidas que le cause este, según el artículo 1325 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Un ejemplo de este contrato es el contrato de compraventa estipulado en el artículo 1741 del Código Civil del Estado de Guanajuato, o el contrato de arrendamiento estipulado en el artículo 1899 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Ahora, yo les voy a hablar de lo que son los contratos conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, instantáneos y de tracto sucesivo. Vamos a dar comienzo con los que son los contratos conmutativos, que son todos aquellos contratos que al momento de su celebración se conocen las ventajas o las pérdidas económicas que tendrán los contratantes. En estos se puede observar el intercambio de prestaciones que estará previsto de manera fija al perfeccionar un compromiso. En el tipo de contratos aleatorios, la prestación está determinada, pero al momento en el que se celebra un contrato, no se sabe quién puede ser el beneficiario y quién puede ser el perjudicado, sino hasta el suceso o acontecimiento de esto. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que el valor de una prestación depende de un acontecimiento futuro. Ahora bien, basándonos en los que son los contratos principales, para que estos puedan existir y tener una cierta validez, no se necesita de la celebración de un contrato previo, por ejemplo, la compraventa. En cambio, en un contrato accesorio sí se va a necesitar lo que es la celebración de un previo contrato, con la finalidad de poder asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Ahora, para finalizar con mi participación, explicaré lo que son los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. En los instantáneos, estos contratos se realizan por medio de una sola prestación sobre el intercambio del consentimiento a fin de poder perfeccionar un solo acto. Y basándonos en los que son los contratos de tracto sucesivo, en estos contratos, para que se pueda realizar su ejecución, se necesita de un tiempo determinado para que se den estos tractos, que ya sea de forma periódica o bien intercaladamente. Estos contratos se les denomina así cuando las obligaciones de ellos deriva de que se va ejecutando durante el transcurso de un tiempo hasta su vigencia. Tal es el caso como el contrato de arrendamiento. Ahora, continuando con nuestra clasificación, encontramos los contratos consensuales en oposición a reales. En estos no se necesita necesariamente la entrega de la cosa. Con que haya consentimiento en ambas partes, se puede realizar dicho contrato. Ahora bien, nos encontramos con los contratos reales. En este solo se necesita la entrega de la cosa. Un claro ejemplo de esto puede ser la prenda. Continuamos con los contratos consensuales en oposición a los formales. En estos se necesita el consentimiento que se exprese de manera tácita o verbal. Ahora pasemos a los contratos formales. Estos contratos necesitan una forma escrita, pública o privada para la validez de los mismos. Además,
Un ejemplo de estos puede ser la compra-venta de inmuebles, la hipoteca o mandatos generales, por mencionar algunos. Los contratos nominados, la ley les da un nombre determinado y una regulación específica. Algunos ejemplos de estos contratos pueden ser el arrendamiento, la permuta o la donación. Hola, mi nombre es Luisa y voy a comenzar por hablarles de los contratos innominados. Bueno, pues como su nombre lo dice, estos no tienen una denominación dentro de la ley. Bueno, pero te preguntarás un poco a fondo qué significa esto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro y sencillo. Si yo tengo un caballo y tú tienes una vaca, podemos convenir un intercambio de estos animales. Yo te entrego mi vaca y tú tienes la obligación civil de darme tu caballo, ya que yo al darte mi vaca primero te estaba enriqueciendo. Es así de simple, y al concluir este intercambio se genera el contrato. Pues dando continuidad con las clasificaciones de los contratos, podemos encontrar los contratos por su materia, que de manera individual se encargan de áreas en específico, y como ya sabemos, el derecho tiene bastantes ramas, entonces puede ser en específico civil, administrativo, penal, mercantil, aduanero, entre muchas ramas que tiene el derecho, como ya se los mencioné, pero siempre y cuando estas ramas sean lícitas. Así de fácil. Entonces simplemente, que contrato por su materia, en materia civil, pues ya sabemos que este contrato pues es dentro de esta clasificación. Ahora bien, hablemos de los contratos preparatorios, que como nos dice el doctor Manuel de la Puente, estos contratos, también conocidos para él como precontratos, ya que las partes se comprometen a celebrar otro contrato a futuro, ya que por el momento no se puede concluir o no se puede llevar a cabo. Sin embargo, como se comprometen a llevar este otro contrato, son preparatorios. Ya cuando se llega a concluir se les conoce como contratos definitivos. Lo que te permite este contrato es anclar los derechos de este contrato a futuro, te permite de antemano resguardar estos derechos, y esto es lo que caracteriza a este contrato, que te permite anclar antes de que se celebre en su totalidad, y es completamente un contrato ya que cuenta con los requisitos de validez. Y una característica que tiene es que no tiene un fin inmediato económico. En pocas palabras, aseguran el contrato a futuro. Entonces, me parece que es un contrato que debemos de saber muy bien de él, ya que puede ser una herramienta muy factible. Ahora que hablamos de los contratos preparatorios, puedo ponerles un ejemplo. Puede ser un arrendamiento. Yo te voy a arrendar a ti dentro de 6 meses. Entonces ahí podemos ver el contrato de preparatorio, ya que es dentro del plazo de 6 meses. Ya cuando se cumpla los 6 meses, podemos llamar contrato definitivo. El contrato definitivo fija la relación jurídica entre las partes. Ya es algo definitivo, como lo dice su nombre, se fija completamente la relación jurídica. No hay de que un plazo, no, se firma. Incluso cuando ya hay una relación jurídica y ya están conformes con lo que hay, ya no hay necesidad de realizar otro contrato. Entonces se les dice de contratos definitivos. Ya están las partes de acuerdo y están conscientes y se firma, se hace lo que se tenga que hacer. Ya es un contrato definitivo. Se establece fijamente la relación jurídica entre las partes. Por otro lado, les hablaré del contrato solemne. Este contrato está sujeto a ciertas formalidades para que empiece a surtir efecto. Un ejemplo de esto es que para una venta de una propiedad tiene que tener antes la escrituración pública para que se pueda llevar a cabo este contrato de venta de propiedad. A estas circunstancias, estos requisitos específicos es a lo que me refiero con un contrato solemne, como lo dice su nombre. Es de formalidad y que tiene que tener estos requisitos. O bien formalidades, ya que por ejemplo al llevar la escritura pública estamos perfeccionando el que se lleve este contrato.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexa Muñoz Rodríguez y voy a dar continuidad a los contratos que venían mencionando mis compañeros anteriormente. Bueno, ahorita les voy a platicar sobre el contrato Intuitu Personae, que como su nombre lo dice, este contrato hace referencia a una cualidad de una persona. ¿Pero a qué me refiero con esto o qué es lo que quiero decir? Bueno, el contrato Intuitu Personae, el objeto de este contrato va a recaer en la persona y un claro ejemplo de esto pues es el matrimonio. Ahora bien, dando continuidad, el siguiente contrato del que vamos a hablar es Intuitu Rel. Este contrato es similar al contrato Intuitu Personae, pero tiene una gran diferencia y es que la cualidad va a recaer en un objeto. ¿A qué me refiero? El objeto de este contrato, del contrato Intuitu Rel, es una cosa y un claro ejemplo de esto es el arrendamiento. Ahora vamos a continuar con Intervivos. Este es un acto jurídico que, como su nombre lo dice, pues se celebra y surte efectos en vida de los contratantes. Y un ejemplo de esto pues puede ser cualquier contrato que se realice y surta efectos en vida de las partes, como por ejemplo una compraventa, un arrendamiento, etc. Ahora bien, vamos a continuar con Mortis Causa, que este es totalmente lo opuesto a Intervivos. En Mortis Causa son actos jurídicos que se celebran en vida pero surten efectos después de la muerte. ¿A qué me refiero o cuál es un ejemplo de este? Un ejemplo podría ser el testamento, se celebra en vida pero surte efectos después de que la persona fallece. O otro ejemplo podría ser pues un seguro de vida. Ahora bien, para finalizar con este video vamos a hablar un poco sobre los contratos de adhesión, que estos contratos son aquellos en los que una de las partes se encarga de establecer todos y cada uno de los lineamientos conforme a los cuales se va a llevar a cabo este contrato y la otra parte va a adherirse a estos lineamientos y debe cumplirlos. Un ejemplo de esto pues pueden ser los suministros de agua, suministros de luz, cualquier contrato de suministros es un claro ejemplo de un contrato de adhesión. Ahora bien, ya para finalizar con nuestro video, en equipo logramos concluir que es muy importante tener en cuenta el artículo 1280 de nuestro Código Civil, ya que nos hace referencia a que un contrato es un convenio que produce o transmite derechos y obligaciones, así como también es sumamente importante el poder conocer e identificar, diferenciar todos estos contratos, no solamente para las personas que se dedican a algo relacionado en derecho o para los que estamos futuros a hacerlo, sino para todas las personas, ya que nada nos exime de algún día necesitar pues de alguno de estos contratos, ya sea para arrendar tu departamento, para vender tu casa, vender tu coche, una prestación de servicios, etc. Es muy importante conocerlos e identificarlos. Ahora bien, por nuestra parte ha sido todo, esperamos que este video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.